Le concedemos la palabra al senador Martín Arévalos. Sí, presidente. Los miembros de la Comisión de Hacienda, al ministro, a su equipo, a los jubilados de la función pública. Presidente, este proyecto lo he presentado hace más de un año y que hasta hoy día no hemos tenido la oportunidad de debatir sobre el tema, y agradezco realmente que la Comisión hoy lo esté haciendo y sobre todo buscar un mecanismo de justicia en este sentido para los jubilados públicos, que así como decía el ministro, hay una caja que realmente ha aportado durante 40 años y que es superávit, pero que el presidente, me parece que Nicanor tomó la decisión de que cajas deficitarias sean pagadas con los recursos de las cajas que hoy tienen superávit. Y creo que es totalmente ilegal, presidente, hacer ese tipo de mecanismo y que de alguna manera golpea a la gente que han aportado de forma sistemática durante 40 años. Y también hay que ser sincero, hay gente que hoy tiene una jubilación de 600, 700 mil guaraníes y que de alguna manera esa gente sí espera que su caja que tiene superávit sea consecuente con ello y se le dé la actualización. Entonces, no es solamente una situación de que gente que esté cobrando un salario elevado sea beneficiada, sino que hay gente hoy, gente con 60, 70 años de edad, 80, y que están cobrando realmente una jubilación miserable realmente. Entonces, presidente, lo que buscamos justamente es que haya una especie de justicia para toda esa gente, y por ello hemos presentado este proyecto y agradecemos realmente que hoy podamos discutir y sobre todo llegar a una solución. Creo que la lucha la han emprendido hace más de 10 años buscando que esta ley sea aprobada o consensuada. Sé perfectamente también que hay otras cajas deficitarias, pero que muchas veces el populismo que nos mueve a los parlamentarios hace que realmente cada vez seamos realmente insensatos y aprobemos cosas que no corresponden. Por ello, presidente, creo yo que hay una propuesta que quiero pasar a leer, que sería una propuesta que se tenga en cuenta y sobre todo si se puede consensuar, es la siguiente. Punto 1 sería que se garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en base a la tasa establecida derivada del ajuste anual solicitada por el Ministerio de Hacienda, la redacción y consensuar alternativa que beneficie al sector superavitario mayor del 40%. Segundo, la asignación mínima de haberes jubilatorios que correspondan a los jubilados que presente superávit mayor al 40% será del 75% del salario mínimo vigente a partir de la entrada de vigencia de la presente ley. Punto 3. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, elaborará y establecerá en un plazo no mayor de 60 días la actualización de haberes jubilatorios. Y punto 4. El financiamiento del déficit de los haberes jubilatorios del Magisterio Nacional será definido en plazo y tasa en igual condiciones de la colocación de reserva internacional. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, elaborará y establecerá en un plazo no mayor a 60 días. En la seguridad de contar con la aprobación de este pedido, aprovecho la oportunidad para saludar a vuestra excelencia. Esta es una propuesta consensuada que me gustaría que realmente los técnicos del Ministerio de Hacienda lo mastiquen bien y si por ahí podamos llegar a un acuerdo y que sea la salida realmente que todos estamos esperando, presidente. Y solicitar a la presidencia que justamente los jubilados puedan tener un espacio de 5 o 10 minutos también para que ellos puedan ser escuchados por esta comisión, presidente. Están aquí presentes, entonces, como también son técnicos en materia económica, sería importante también escucharle, presidente. Gracias. Muchas gracias. Senador Martín Arévalo, si quiere. Sí, senador Rasmussen y a todos los gremios que están presentes, realmente agradecido por esta mesa de trabajo. Sobre todo, creo que es un tema que hace años los jubilados públicos están esperando y que se pueda llegar a un acuerdo. La actualización de salarios yo creo que corresponde. Y acá lo que hay que tener bien en claro también a todos, realmente tener los números precisos del Ministerio de Hacienda. La realidad para partir de ahí, porque tenemos tantas informaciones que de repente cuánto está depositado, cómo está depositado, pero a ciencia cierta no la tenemos. Entonces es importante que el Ministerio de Hacienda traiga esos números y que comparta acá con los distintos gremios y sepamos realmente dónde estamos parados.
porque hay que ser sincero, la Constitución habla de la actualización que le corresponde a los jubilados que aportaron toda su vida y es un derecho que se le tiene que dar y esa es la intención que me movió para presentar este proyecto. Entonces, agradecido porque el senador Rasmussen va a llevar a cabo todas estas gestiones de escuchar y que podamos plasmar en un acuerdo y que posteriormente ese acuerdo se pueda llevar a la plenaria para que podamos discutir ahí y que salga algo consensuado. Esa es la intención que se tiene y confiado plenamente en el liderazgo del senador Rasmussen. Solamente eso y escuchar las deliberaciones, senador. Gracias, muchas gracias, senador. Gracias por la confianza. Buen día, Presidenta. Muy buenos días para todos los colegas. Presidenta, la semana pasada el senador Monge planteó el proyecto que había presentado, que es sobre el proyecto de actualización de haberes jubilatorios de los funcionarios públicos. Realmente en la Comisión de Hacienda nosotros yo había planteado que sea por 15 días. Entonces, no sé por qué se planteó sine die, pero lo que quiero es en estos momentos plantear que se pueda hacer el tratamiento dentro de 15 días. Creo que es importante, Presidenta, y más todavía que el día de ayer nomás un jubilado del sector público fallecía ya otra vez de un infarto. El licenciado Chiche Barbosa, que falleció el día de ayer. Y realmente esta gente hace tiempo que está esperando que este proyecto se apruebe, Presidenta. Realmente es de estricta justicia, más todavía que en la Constitución está establecido en su artículo 103 la actualización que se tiene que dar a los funcionarios públicos. Entonces, Presidenta, quiero plantear que dentro de 15 días podamos tratar el proyecto. Yo ya tengo un dictamen que voy a plantear en la Comisión de Hacienda esta semana y Presidente, pedirle que dentro de 15 días se haga el tratamiento del proyecto de actualización de haberes de jubilados del sector público. Gracias, señor senador. Pongo a consideración la postergación por 15 días que se trate en 15 días. Que se trate en 15 días. Es una moción de preferencia del proyecto ajuste de haberes obligatorios. Jubilatorios. Los que están de acuerdo, acrílico verde, levantar la mano. Necesitamos 23 votos. ¿3? ¿22? Falta un voto. 23. Señor senador Martín Arévalo, proyectista, tiene uso de palabra. Sí, presidente. Yo estoy con la aprobación del proyecto con modificaciones, presidente, porque primero hay que señalar lo siguiente. En un medio de prensa sale que es un proyecto electoral y quiero desmentir categóricamente eso. Hace 1 año y medio que presenté el proyecto y de alguna forma en algún momento dado se tiene que dar el estudio y que pueda avanzar este proyecto. Esta gente, estos jubilados están peleando hace entre 10 y 15 años por este proyecto, presidente, y es de estricta justicia. Y más todavía, hoy escuchamos en varias ocasiones que la gente hablaba del respeto a la Constitución y me parece bien que se respete la Constitución. Y en la Constitución, en su artículo 103 del régimen de jubilaciones, habla categóricamente y dice: la ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad del tratamiento dispensado al funcionario público en actividad. Entonces, o hacemos una nueva Constitución o cumplimos la Constitución. No se puede negociar, presidente, la Constitución. Decía también uno de los compañeros que hablaban, decía que se está dando esas actualizaciones. Y quiero decirles lo siguiente: ¿qué actualización? En 5 años, ¿saben cuánto se le actualizó a los funcionarios, a los jubilados? 78.000 guaraníes en 5 años.
¿De qué actualización hablamos cuando hablamos de una suba en sus haberes de 78.000 guaraníes? ¿Quién puede vivir con eso? Entonces, presidente, este proyecto va mirando un poco, presidente, que hace hicimos un trabajo como para que hoy por hoy tenemos casi 6.090 jubilados que ganan menos de 1,5 millones. 6.090 personas que viven menos de 1,5 millones. Y tenemos a 5.899 personas que ganan entre 1,5 millones y el salario mínimo. En esta cantidad tenemos a 11.989 personas en cantidad. ¿Y qué es lo que planteamos por este proyecto? Y planteamos, presidente, de que la gente que gana menos de 1,5 millones se pueda llevar al 75% del salario mínimo. O sea, con este proyecto lo que buscamos es que esta gente que gana 1,5 millones, hasta 1,5 millones, pueda ganar el 75%. No es ni siquiera el sueldo mínimo. Estamos hablando del 75% del sueldo mínimo. Y personas que hoy están cobrando el 1,5 millones, que son 5.899 personas, puedan llegar al mínimo. Entonces, presidente, eso representa a una inversión de 15 mil millones de dólares, o sea, 15 millones de dólares. Eso representa. Y también está la gente que gana, que gana más del sueldo mínimo, que son jubilados de mayor salario. En cantidad es 38.886. ¿Y cuánto es lo que se pretende la suba? 1.400.000 a cada uno. 1.400.000 guaraníes cada uno. ¿Cuánto representa en 12 meses? Y representa 94 millones de dólares. Entonces, presidente, cuando se sale y se dice que se va a distorsionar, que se va a fundir, hay que tener en cuenta, presidente, que qué es lo que estamos planteando. La utilización de los recursos de la gente que han aportado su plata. Ese no es plata del Estado, es plata de cada funcionario que ha aportado los 16% de su salario. Y el Estado empleador nunca aportó. También hice las modificaciones para que de ahora en más el gobierno aporte como patronal el 9,5 que le corresponde, que así como a las empresas privadas normalmente cumple con ese rol y paga por sus empleados para su jubilación, también el Estado tiene la obligación de pagar. Hasta hoy día realmente no lo hacía. Y 9,5% hace 183 millones de dólares. No es 600 millones de dólares, como decía también el compañero. Tenemos los números que respaldan, presidente, y creo oportuno, si hablamos permanentemente de que las cajas van a ir a la bancarrota, por supuesto van a ir si el Estado no aporta nada. Y está bicicleteando permanentemente con la plata de los jubilados, porque eso es lo que pasa. Realmente uno cuando pregunta cuánto está depositado y nadie sabe, hay 2.800 millones en bonos soberanos y nadie sabe dónde está. Eso se tenía que reutilizar y se tiene que depositar, pero nadie sabe. La próxima sesión seguramente voy a solicitar una investigación y preguntar a las autoridades del Ministerio de Hacienda dónde está esa plata. Entonces, presidente, he visto también que la gente dice, bueno, se va a financiar todo esto con más impuestos. No se financia con más impuestos. Se financia con la plata de los jubilados que tendrían que estar en el Banco Central o donde fueron depositados, presidente.
se financia con los intereses que tienen hoy ese dinero depositado, presidente. Entonces, es importante manejar todos estos datos, presidente, para que podamos hablar con la claridad del caso. Nosotros nos hemos reunido con la gente del Ministerio de Hacienda y la gente del Ministerio de Hacienda, así como hoy tiraba, no, va a costar 400 millones de dólares, 600 millones de... Mentira, mentira, mentira. Máximo, estamos hablando de una reasignación de dinero que le corresponde a los jubilados. Estamos hablando de 75 mil millones de dólares. O sea, eso es lo que, de alguna manera, es lo que se va a reasignar con la actualización que, reitero, está en la Constitución. Y así como los policías y los militares tienen la actualización automática, presidente, no entiendo por qué no se le puede dar a los funcionarios públicos que se han jubilado. Entonces, presidente, convencido de que corresponde esta ley, presidente, y sobre todo hace 15 días más o menos falleció uno de los activistas de este proyecto, que era el licenciado Barbosa, y realmente si seguimos postergando, seguramente todos los que hoy están como cabeza de todos esos grupos van a ir a pelear en el cielo, seguramente por sus reivindicaciones, ya que evidentemente en 10 o 12 años de lucha que ellos han tenido no se les ha dado ninguna solución. Reitero, presidente, no es una cuestión populista, es de estricta justicia, presidente, cumplir con la Constitución, y la actualización se tiene que dar a todos los funcionarios jubilados que esperan que este Congreso realmente esté a la altura de lo que hoy, más que nunca, en el Paraguay se vive un momento económico muy difícil. Todo se encareció, todo es más caro. Hoy la garrafa cuesta 150.000 guaraníes, el combustible, todo está más caro. Entonces, seguir que gente que tenga 60, 70 años, vivir con menos de 1,5 millones es realmente no tener, no tener lástima al prójimo, sería la palabra correcta, presidente. Y creo yo, presidente, que también hay un margen, reitero, de casi 6.000 personas que ganan de 1,5 millones casi al sueldo mínimo. Entonces, presidente, no es mucho lo que realmente podíamos darle como una reestructuración, y con la aprobación de este proyecto, presidente, se va a hacer justicia. Y reitero, solamente vamos a cumplir lo que dice la Constitución. Y no es cierto que se está haciendo la actualización, es mentira. Es un maquillaje que hace la gente de Hacienda para borrar o para encubrir su negligencia. Como a los militares, a los policías se le da la actualización automática de acuerdo a lo que están en función, y como a los profesores, a esa maestra que luchó toda su vida, o a los funcionarios públicos que trabajaron 30 años y sirvieron casi y tuvieron que esperar hasta 55, 60 años de haber trabajado, presidente. Entonces, creo yo, presidente, que es de estricta justicia aprobar este proyecto. Muchas gracias. A usted, senador Martín Arévalo, sobre la propuesta hecha por el senador Ramos. Sí, presidente, solamente para aclarar, porque parece que se distorsiona un poquito la información. Y quiero decirle a la senadora Blanca Ovelar, sí están las profesoras o el magisterio está incluido. Son 2.300 profesoras que ganan menos de 1,5 millones y están incluidos. Son 11.000 personas más o menos que ganan menos que el mínimo, y lo que se está planteando es justamente la actualización. ¿Y la actualización cuánto significa? 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Y solamente en intereses este año se pudo cobrar 103 millones de dólares. Eso se tiene como intereses ganados de la plata depositada de los jubilados. Entonces, están los maestros justamente del proyecto, y ellos defienden este proyecto de la actualización. Están incluidos, pero, presidente, por
por pedido de varios colegas que me han hecho, y es importante que todos participemos porque creo que es de estricta justicia, presidente. Me allano a una prórroga de 15 días, presidente. Entonces, para que dentro de 15 días podamos tener un dictamen por la aprobación, presidente, que creo que es lo que de estricta justicia, presidente. Muchas gracias, señor senador. A consideración, se está allanando al aplazamiento por 15 días, lo que estén de acuerdo. El aplazamiento presentado por el senador Rasmussen, 15 días, acrílico verde o levantar la mano. Favor, mantener los votos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 con Arnaldo Franco, 32 Patrick Kemper, suficiente mayoría, queda aplazado por 15 días. Siguiente punto del orden del día. Todos esos datos tengo. Lastimosamente que el Ministerio de Hacienda sigue bicicleteando con la plata de ustedes, por eso está mal informando a la sociedad, a la prensa. Ayer y anteayer fui tapa de diario, pero no importa eso, no importa eso. Sí, por nosotros se va a quedar marcado, senador. De justicia, yo creo que así como reitero, está en la Constitución que la actualización tiene que ser automática y se tiene que dar, entonces vamos a seguir peleando. Yo les pido que sigamos y podamos hablarle a los senadores. Ustedes saben, la gente que no ha estado a favor, hay algunos que necesitan más informaciones, pero no decaigan. No decaigan. Seguimos en la lucha. Sobre todo que yo creo que se puede dar la actualización, corresponde, y vamos a seguir justamente peleando. Y lo primero que va a salir, ya nomás creo que es justamente que esa gente que gana menos de 1,5 millones van a tener el 75% del salario, 75% del salario mínimo. Y la gente que está entre 1,5 millones hasta el salario mínimo se le va a también actualizar. Y la gente que gana más del salario mínimo, entonces van a tener una suba de 1.400.000 por persona. Yo creo que vamos a seguir, y la gente que está 38.000 son los que van a ser beneficiados. Ahora lo importante es que yo sé que hay gente muy preparada con ustedes, gente que han estado en el Ministerio de Hacienda y que puede enfrentarle al ministro y a la gente que hoy están desinformando, que quieren que se rechace este proyecto. Entonces, y hay que decirle a la gente de UIP, y eso que no es plata de ellos, es plata de ustedes, lo que ustedes están. Es la plata que está depositada en los bancos y que son los intereses que se cobran. Eso es nomás lo que ustedes quieren para la actualización. Entonces, que les deje que se utilice en su dinero. Eso es la realidad de las cosas. Les pido que hagan lobby, hagan equipo de trabajo. Tenemos 15 días para un nuevo tratamiento. Tiene uso de palabra el senador Martín Arévalo. Sí, presidenta, muy buenos días a usted y a todos los colegas. Presidenta, bueno, continuando un poquito con el proyecto que hemos presentado y sobre todo habiendo escuchado las argumentaciones del senador que hizo el uso de palabra, yo sigo insistiendo, presidente, que la Constitución es bastante clara en su artículo 103 y claramente habla de actualización. Y no podemos decir que se está cumpliendo siendo que hay gente que hasta hoy día sigue percibiendo menos de 1 millón de guaraníes como jubilación. Gente de 80 años que sobrevive con ese salario, presidente. Yo no sé realmente cuál es la política del Ministerio de Hacienda cuando defiende una posición tan cerrada sobre este proyecto y sobre todo violatorio a la Constitución Nacional. O sea, podemos discutir que de repente
hay cajas que de repente no tiene el superávit que corresponde, pero lo que no se puede negociar es el cumplimiento de la Constitución. Entonces, menos en este Congreso podemos estar alentando a la violación de la Constitución Nacional, Presidenta. Creo yo que hay que entender bien cuando ellos mezclan los números. Claramente hablan de que el Estado está poniendo plata por el déficit que se tiene, pero ellos tienen que aclarar también que en gran parte de esa plata va a los policías y militares, que tienen todos los beneficios que el sector de magisterio o los funcionarios del sector civil no lo tienen. La Policía Nacional y los militares tienen la actualización automática y no tienen este problema de jubilación paupérrima que están teniendo muchos funcionarios que se han jubilado. Entonces, presidente, defendiendo el proyecto, yo creo que corresponde. ¿Por qué? Porque está basado en la Constitución. Está basado en la Constitución y sobre todo creo yo que después de un año, 8 meses de haber presentado, y realmente me he tomado la molestia de reunirme, de ver los números, y gran parte de la gente que han trabajado en este proyecto, presidente, son técnicos del Ministerio de Hacienda, fueron altos funcionarios que conocen los números, que manejan perfectamente los números reales, porque hasta hoy día de repente vemos informes que viene del Ministerio de Hacienda en donde plantean números, pero no vemos, por ejemplo, los bonos que se tiene depositado y sobre todo que genera un importante interés a este estamento. Entonces, presidente, claramente decimos que el proyecto tiene financiamiento, se puede financiar perfectamente de los intereses que está depositado y no es mucho realmente si es que vemos. Yo tengo algunos, si podemos proyectar algunos gráficos que... Bueno, este está a lo que se refería un poco el senador que había hablado. El costo de aumento es al 75% del salario mínimo anual, saldría 5.8 millones de dólares. Y 4.821 personas jubiladas serían beneficiadas. La administración pública tendría un costo anual de 3.6 millones de dólares que serán financiados con recursos propios de los intereses generados por la inversión. Inversión financiera de los funcionarios de la administración pública sin tocar el aporte jubilatorio, activo beneficiando a 3.143 jubilados. Todos ellos personas con más de 80 años. Todos ellos personas que están rondando los 80 años. En el grupo de magistrados judiciales serán beneficiados 19 jubilados que tendrán un costo de $26.000 financiado con recursos propios del aporte de los magistrados judiciales. En este tema, docentes universitarios que serán beneficiados es 117 jubilados que tendrán un costo de $311.000 pagados con recursos propios, aporte de los docentes universitarios. Después tenemos el Magisterio Nacional, que serán beneficiados 1.542 jubilados, financiados con préstamos del 50% del superávit de los aportes de los funcionarios del sector administrativo público determinado en el artículo 4 del proyecto de la presente ley. Entonces, presidente, tenemos que el 40% de las personas que ganan 1.717.000 del sector de la administración pública, entonces sería beneficiado, presidente, gran parte. El siguiente. También importante, presidente, que la actualización
regulada en la presente ley será financiada con el aporte de cada sector del programa civil, recursos institucionales de recursos propios con su respectivo organismo financiador. El 50% del superávit del aporte de los funcionarios del sector administrativo público del ejercicio vigente podrán ser utilizados por el Ministerio de Hacienda para financiar el déficit de los sectores deficitarios del mismo programa, que constituirán préstamos que el Estado deberá retornar y dar el mismo tratamiento que de la Reserva Monetaria Internacional en materia de seguridad, de inversiones y de intereses cuando el arrendamiento y serán registrados como propiedad privada del sector administración pública. Para este sector, la reserva correspondiente a ejercicios anteriores no utilizados. Presidente, lo que manifestó la semana pasada la senadora Ovelari, disculpe que la cite, que era justamente que se contraponía al artículo primero por el hecho de que por un lado es beneficiada y por el otro lado se le imposibilita que pueda utilizar los beneficios de la actualización. Esto es lo que viene a solucionar un problema de la utilización de fondos que tiene superávit, pero que nadie les da un respaldo y sobre todo no le devuelve esa plata que es utilizada de las cajas que tiene superávit. Entonces con este artículo se subsana. Y reiterar, presidente, que cuando en el artículo primero claramente estamos diciendo que quienes van a ser los beneficiados con este proyecto de ley son los funcionarios públicos y empleados del programa civil y que en este caso son todos los funcionarios del sector civil y está claramente el sector docente, presidente. Entonces, eso quería resaltar, presidente, y sobre todo cuando tratemos artículo por artículo, voy a ir defendiendo punto por punto y reiterarle, presidente, que me opongo a que se pueda posponer por 90 días este proyecto. Yo creo que después de un año, 8 meses que esté en el Senado y que estuvo en la Comisión de Hacienda y otras comisiones y que de repente se plantee de alguna manera que dentro de 90 días vamos a estudiar y vamos a mejorar. No sé qué más lo que podemos mejorar, no sé qué más lo que podemos estudiar. Me pasé todo este tiempo llamando al ministro de Hacienda y otras autoridades del ministerio para tratar de ver algunos números que tenía. Nadie nos responde. Ahora he visto que de repente se le invitó en la Comisión de Educación, no sé cómo se puede tratar un tema de la Comisión de Hacienda en la Comisión de Educación, no sé por qué, pero bueno, evidentemente hay algunos que tienen el privilegio de poder invitarle a un ministro y que se tenga la información, cosa que evidentemente algunos senadores no tenemos esa fuerza o ese poder de tenerle a los ministros a disposición, ¿verdad? Pero, reitero, no estoy de acuerdo, presidente, y planteo el tratamiento y sobre todo para poder posteriormente que artículo a artículo vayamos discutiendo y sobre todo defendiendo posiciones. Creo firmemente que este proyecto se hizo con la seriedad que corresponde y fue un proyecto elaborado por técnicos de que estuvieron en el Ministerio de Hacienda y que conocen los números. Reitero que hay una campaña en contra para que no sea aprobado. ¿Por qué? Porque le es mucho más fácil a los funcionarios del Ministerio de Hacienda seguir bicicleteando y seguir utilizando la plata de los jubilados y no sabemos ni cómo realmente lo están haciendo, pero sí es un dinero que con mucho sacrificio durante 30, 35, 40 años, todos esos funcionarios estaban y depositando o directamente se les descontaba los 16,16% de su salario y que hoy no se le esté privando de ese derecho que tienen cada uno de ellos de que se le actualice, así como dice la Constitución en su artículo 103, la actualización les corresponde, así como los funcionarios activos. Hay gente que de repente hoy día tienen 15 millones de guaraníes de salario o de jubilación, pero por supuesto ellos están viviendo bien, pero hay otra gente que justamente hay un video que por ahí si ven realmente le cae, no sé, realmente lastima cuando vemos la realidad de algunos paraguayos que tengan que vivir con menos de 1 millón de jubilación. Entonces esa es la realidad, presidenta, y por lo cual planteó, presidente, el tratamiento y
Usted seguramente va a poner a consideración si tratamos o no, pero definitivamente me opongo a cualquier postergación. Ya postergamos mucho, ya se hizo las reuniones de trabajo, el senador Rasmussen capitaneó algunas de esas reuniones, pero no se llegó a ningún acuerdo. La gente del Ministerio de Hacienda no quiere que se trate, no quiere que haya ningún cambio. Lo único que plantean es que la próxima administración se encargue de este tema. Y la verdad de las cosas, si hoy posponemos por 90 días, lo que vamos a hacer es definitivamente vamos a matar este proyecto y vamos a decirle no a toda esa gente que hoy está esperando su actualización de haberes. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor senador. Senador Martín Arévalo, proyectista. Sí, presidenta. La verdad que se lanzaron varias argumentaciones que de repente sale de contexto, y sobre todo cuando se habla de que no está calzado, y si hablamos de número es de acuerdo a los hemos quitado del actual presupuesto de la nación, y cuando vemos la cantidad de gente que van a ser beneficiada, que ganan menos del salario de un millón de guaraníes, son 4.821. Eso se tiene, presidente. En la administración pública está 3.143, en el magisterio está 1.542, en magistrado judicial está 19 y docente universitario son 117. Hace un total de 4.821 personas. Y el costo mensual sería de 852 millones, y sería un total en un año de 5.800.000 dólares, 6 millones de dólares, presidente. Pero más allá también quería puntualizar lo siguiente. Decía, ¿de dónde vamos a calzar el déficit que tiene la caja del magisterio? Y en el artículo 5, presidente, nosotros habíamos puesto justamente el aporte del gobierno central como patronal. ¿Por qué? Porque las cajas solamente hoy están poniendo las personas que se van a jubilar, en este caso el 16%. Pero vemos que normalmente en la función privada, las empresas, la patronal, ponen IPS su aporte, el aporte que le corresponde como patronal. La Municipalidad de Asunción, tengo entendido que aporta el 10% a la caja municipal, por ejemplo. ¿Y por qué el Estado no está depositando o no pone su parte que le corresponde como patronal? Entonces, si es que, y en el proyecto está, que de ahora en más el gobierno central como patronal deposite el 9,5%. Y eso podemos incluso, dice, es mucho, porque son 207 millones de dólares anual que sería. Entonces podemos hacer que ese 9,5% solamente sea para la caja del magisterio, ya que tiene déficit. Entonces, ir buscando mecanismo de que pueda al final sostener esas cajas deficitarias. Pero plantean de repente, no, vamos a cambiar y vamos a alzar otra vez la edad para que se puedan jubilar el magisterio. Y son situaciones que de repente en algún momento otros legisladores seguramente por el populismo hicieron y tomaron esa decisión de bajar, y hoy es insostenible. Pero ¿por qué castigar? ¿Por qué castigar a sectores que de repente sí le corresponde la actualización y hoy se le está negando? Y sobre todo, esa no es plata del Estado, es plata de esa gente que aportaron durante toda su vida. Y nosotros, chochamente, estamos queriendo utilizar, o como Estado, haciendo un abuso sobre el dinero que han aportado. Reitero, gran parte también del fracaso de esta jubilación es porque la patronal, el Estado, no ha aportado lo que corresponde. ¿Y por qué la Policía Nacional y los policías tienen actualización y tienen una mejor jubilación? Y también el Estado es el que pone, al fin y al cabo,
Está poniendo. Entonces, ¿por qué al sector civil se le castiga? ¿Por qué le tenemos que castigar? Reitero, presidenta, nosotros tenemos los números de gente que van a ser beneficiados, tenemos los cuadros, tenemos claramente lo que creo nomás, presidenta, es que con 3 meses de una supuesta mesa que se pueda dialogar, lo que vamos a hacer es, estamos entrando en agosto, definitivamente vamos a matar las ilusiones y sobre todo ese derecho que tiene toda esa gente que de repente tanto tiempo, vamos a esperar que fallezcan toda esa gente de 70, 80 años que son gran parte de lo que hoy está pidiendo esta actualización. No hablamos luego de la gente que hoy está con buenos salarios y que tiene 2, 3, qué sé yo, salarios como docente. No, estamos hablando de la gente que realmente sufre, que no tiene seguro social y sobre todo tiene un salario de menos de 1.500 y con eso tiene que sobrevivir. Para eso estamos tratando este proyecto de ley. Para eso, el miramiento fue para ellos. Cuando yo planteé, cuando estaban la gente acá del Ministerio de Hacienda, bueno, vamos a hacer un proyecto especial mirando un poquito a esa gente que gana menos de 1,5 millones o menos del salario mínimo, tampoco ellos te dan ninguna solución. A ellos les encanta esta situación de vamos a tirar 2 meses, 3 meses. Les encanta. ¿Por qué? Porque están matando el tiempo que se tiene. Reitero, presidente, seguramente... No sé si Dios diga lo contrario en el próximo periodo, seguramente si estamos o no estamos más como parlamentarios, pero sí, presidente, creo que una posición dilatoria, como pretenden algunos, y decir que de aquí a 3 meses van a tener la solución mágica para aprobar, no va a pasar así. Vamos a ser sinceros, si es que se aprueba una dilación es sencillamente para matar el proyecto y para matar definitivamente esa actualización que están queriendo esa gente que le corresponde. Si lo que estamos hablando de actualización y me dicen no, se está cumpliendo luego, entonces si se estaba cumpliendo, entonces no iba a haber esa gente peleando por sus derechos ahí en la plaza o llamándonos por teléfono y diciéndonos que el año pasado, ¿cuánto fue la suba de la actualización que dice el Ministerio de Hacienda? 78.000 guaraníes. 78.000, y eso es la gran suba que tienen. Pero dejémonos de joder. ¿Terminó, senador? Gracias, señor senador. Proyecto por 90 días. Vamos a seguir insistiendo porque algunos decían que me iba a retirar el proyecto. Lo que quiero es que soy una persona de una sola pieza y cuando tomo una posición y sobre todo compromiso con la gente, voy a continuar de forma transparente y sobre todo voy a seguir luchando por lo que ustedes defienden, el proyecto de la actualización de salarios. Lastimosamente hubieron gremios que se han prestado un poquito a que se pueda postergar esto. Lastimosamente eso nos viene a entorpecer y hay otra gente que quiere quitar rédito político de esta situación y no corresponde. Yo siempre fui sincero con ustedes, esto hace más de 1 año, 8 meses que presentamos y lo que yo peleo es que, así como le dije a algunos compañeros, acá no se puede discutir, acá hay que cumplir la Constitución y la Constitución es claro que en su artículo 103 habla de la actualización de los salarios de todos los funcionarios del sector civil, donde están el magisterio, o sea, los docentes, están los funcionarios que han aportado 30, 40 años de jubilación. Nosotros hemos dado una solución con que el gobierno central de ahora en más también tiene que depositar un monto para calzar un poquito el déficit que se tiene. O sea, si el sector privado, es la patronal, está dando 10% o el 16% del IPS, la municipalidad, por ejemplo, da 10% por todos los funcionarios, el gobierno no da, justamente no acompaña a esos 16% que ustedes normalmente están aportando. Por eso hay déficit. Entonces, en la ley que nosotros presentamos, está el 9,5% que el gobierno central tiene que depositar y con eso ya salvamos.
ese déficit que tanto hablan ahí, que dicen que soy un irresponsable por defender la causa de usted. Y es mentira, porque está en la Constitución la actualización y eso no se discute, se tiene que cumplir. Y Así mismo, senador. Que realmente esto. Entonces, vamos a seguir, vamos a esperar los 90 días que le vamos a hacer. Ojalá que el día de mañana vayan entendido por esta gente y si no aprueban, ya queda en manos de el castigo correspondiente y ya saben dónde le van a castigar. Así mismo. Martín, senador de la República. Martín. Bueno, senador, muchas gracias por su gran apoyo. Solamente pedimos Dios le bendiga. Había prometido en campaña Marito, recuerdo un discurso muy sonado. Qué triste que venga a prometerle algo que está en la propia Constitución, decía, cuando hablaba de la equiparación de los jubilados. Y no sabes cómo están haciendo lo imposible para atajar, porque yo estoy defendiendo. Sí. Pues yo presenté el proyecto trabajando justamente con todos estos diferentes gremios. Sí. Que están pidiendo por favor que se cumpla la Constitución. En la Constitución, en el artículo 103 está que la jubilación, o sea, la actualización tiene que ser similar a los que están en forma permanente. Claro. O sea, le corresponde. Y el dinero que ellos tienen guardado en el Banco Central y solamente en intereses ellos cubren toda esa actualización. Pero sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda dicen no, va a quebrar, va esto, va lo otro. ¿Para qué? Porque no quieren utilizar, porque ese dinero ellos utilizan para bicicletear todos los déficits que tienen el gobierno. ¿El peor ministro de Marito cuál es?